Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historia que siempre traigo conmigo, les tengo hoy la conclusión de este microciclo que hemos adelantado sobre si Colón fue primero o fue después. Y en el capítulo anterior estábamos hablando de los templarios que llegaron aquí después de que tuvieron que huir cuando Felipe el Hermoso mandó a matarlos a todos y trajeron el tesoro. Se supone que fue así. Y prueba de ello es la cantidad, esto es muy sorprendente, pero es la cantidad de pruebas que dejaron de que en efecto sí estuvieron aquí. Pero de esto les hablaré después de invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Los invito también para que formen parte de mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. En Spotify tengo unos podcasts que son bien interesantes, que yo sé que les va a gustar. En Twitter aparecemos como Ilógico Producciones, en Instagram como Néstor Armando Alzate TV 2021 y en Facebook como Ilógico. Denle me gusta en todas estas partes, denle me gusta y activen la campanita. Pues bien, les decía entonces que hay unas pruebas que son hasta cierto punto concluyentes sobre la presencia de los templarios, y no solamente la presencia, sino su incidencia en el desarrollo de estos pueblos. Resulta que cuando los españoles llegaron aquí, abrían los ojos desmesuradamente porque donde quiera que llegaban, yo no sé, creo que en un capítulo anterior les conté que América estaba llena de cruces por todas partes, pero no la cruz como ese símbolo elemental, que también se los dije en uno de los programas anteriores, que es el más fácil de hacer aún para las personas que no tienen la más mínima noción de escritura o para pintar o cualquier cosa. Una raya con otra que se cruzan, eso es una cruz. Hay dos símbolos que son muy fáciles, que son la cruz y el círculo, y son universales. Los encuentra uno en todas las sociedades. Hasta ahí, muy bien. Pero cuando ya empiezan a adquirir unas formas mucho más elaboradas, dependiendo de la cultura, dependiendo del pensamiento, de la filosofía y de la misma religión, ya es otro cuento. Por lo tanto, no es extraño encontrar cruces en todas partes, pero no cruces y particularmente como las cristianas, que después de que la cruz se convirtió en el símbolo de los cristianos, tras la batalla del puente Milvio de octubre del año 312 entre Constantino y Magencio, que ganó Constantino y una vez obtuvo la victoria después de haber visto pues allá en el cielo, tuvo una visión en la que aparecía una cruz como si fuera pintada por las nubes. Las nubes formaban una cruz y apareció el signo in hoc signus vinces. Desde ese momento la cruz se convierte en el símbolo de los cristianos. Antes era, por razones obvias, si ustedes analizan toda la vida de Jesús, signada por el pez. Pescador de hombres, los apóstoles son pescadores de hombres, la barca de San Pedro es un símbolo de la pesca. Jesús les decía, tírenla aquí la red y se les llena, o tírenla allí, multiplicación de panes y peces, en fin, lo que ustedes ya saben suficientemente. Pero luego viene la cruz y se convierte en el símbolo de los cristianos. Y en la medida en que va transcurriendo el tiempo, entonces las cruces van adquiriendo diferentes características y obviamente distintas denominaciones. La cruz latina, la cruz griega, la cruz de San Andrés, la cruz de Malta y otras muchas que no recuerdo. Que cada una de estas organizaciones la fue elaborando de tal manera que fuera distintiva para ella, casi que como un emblema o un eslogan de cada una de esas entidades. Por lo tanto, al ser tan elaboradas, es difícil que si uno se las encuentra en cualquier parte diga, no, esto es azar, esto es fortuito, esto fue una coincidencia. No, ahí tiene que haber una elaboración detrás. Pues bien, cuando los españoles llegaron aquí, se encontraron, lo que les decía, que había cruces por todas partes, las cruces paté, que son como las rellenas, las que están hechas de otra manera. Y resulta que estas cruces estaban en sitios claves y emblemáticos de las culturas. Por ejemplo, en Tiahuanaco, y en México particularmente, es decir, aztecas e incas, tienen muchas cruces, y como ellos eran excelentes artistas que pintaban lo que querían transmitir,
porque eran culturas ágrafas, es decir, no tenían palabras, sino que tenían que expresarlo, era a través de las pinturas. Entonces, pintaban de una manera tan elocuente y tan clara que no dejaba lugar a dudas. Y, por ejemplo, yo tengo aquí un libro que este es un señor de muchísimo respeto para mí, por lo menos independientemente de si sus teorías se han comprobado o no se han comprobado, yo sí le tengo que abonar que es un señor que durante más de 40 años se dedicó a estudiar la presencia de los templarios en América y a demostrar que vinieron antes que Colón, que estuvieron aquí y que de alguna forma ellos incidieron para construir la cultura que nosotros teníamos en América antes de que llegaran los españoles. Se llama Jacques de Mahieu, es un francés. Y el libro, yo se los muestro aquí, se llama Colón llegó después. Claro que al ponerlo aquí ustedes lo ven al revés, claro, pero yo creo que ahí en espejo se puede leer. Y aquí él, que se dedicó a trasegar por toda América, a encontrar símbolos por todas partes y cada vez se asombraba más de ver aquí está, aquí no está. Y entonces él afirmaba que los templarios, la presencia de los templarios fue tan influyente que precisamente muchos de los rituales de las religiones precolombinas, de las religiones que habían aquí, pues antes de la llegada de Colón, obviamente, tenían demasiadas similitudes con los rituales cristianos. Y que eso se patentizaba justamente en ideografías, en, ¿cómo se llama?, imágenes grabadas en piedra, bueno, en fin, no lo recuerdo. Lo cierto es que ahí se ven y ahí están. Yo, de manera muy artesanal, les voy a mostrar, porque quiero que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo, de aquello de la elaboración de las cruces. Esta imagen que yo les voy a mostrar corresponde a Quetzalcóatl. Se supone que Quetzalcóatl es el dios principal de los aztecas, que para los mayas se transforma en Kukulcán. Y obviamente que esta imagen que les voy a mostrar procede del Códex Magliavecchi, o Magliavecchi, que todo esto lo tienen en Europa, pero es pintado por los mismos nativos, en recuerdo de aquel Quetzalcóatl, que fue el dios civilizador de ellos, que evidentemente se trata de acuerdo con las leyendas que existen en torno a esto, se trata de gente venida del mar, todos altos, rubios, de ojos azules. Y este Quetzalcóatl en particular, se lo imaginaban o de generación en generación contaban los indígenas que era un hombre alto, rubio, con el cabello que le venía hasta la cintura, que se lo cogía aquí como cola de caballo con una cinta, que tenía ojos azules y era muy barbado, pero una barba rubia, y que era un hombre de una postura increíble, tenía porte de Dios. Así lo describen. Y obviamente que en estos pictogramas que ellos hacen, muestran lo que simbolizaba eso que estaban haciendo. Miren esto. Este es Quetzalcóatl. Y miren lo que tiene en lo que aparentemente es un escudo. A un lado hay un coliflor, un picaflor, una avecita picaflor. Y miren ustedes nomás cómo aparece una cruz en lo que junto al pajarito, que es esa es una cruz de Malta. Observen ustedes la elaboración que tiene esa cruz de Malta. Ahí no puede caber ninguna duda. Y miren arriba la leyenda que dice que es Quetzalcóatl en una ceremonia. Esto lo trae este señor Jacques de Mahieu en este libro que se llama Colón llegó después. Esta es la prueba de que, miren ustedes esa figura que les mostré de la cruz de Malta, si no es demasiado elaborada, es que no puede haber ninguna duda, es una cruz de Malta, así de sencillo. Pero miren otras cruces que se han encontrado en Tiahuanaco, está en la misma página, son estas tres de abajo. Observen ustedes que una es una cruz de Malta, este es, un momentito, ya les voy a decir, perdónenme,
en 2 piezas de cerámica. Esto lo encontraron en la isla de Marayó, en el Amazonas. Y es una cruz de Malta de 2 piezas de cerámica de la isla de Marayó, que les acabo de mostrar. Pero miren esta otra, que para mí lo deja uno estupefacto. Y es que había otro dios que era muy importante entre los aztecas, que es Tezcatlipoca. Los dioses Huitzilopochtli, Tlaloc, que era el de la lluvia y el de la ira, y Tezcatlipoca era uno de los dioses más respetados, y que da la impresión de que de alguna manera está impregnado de todas estas creencias cristianas. Si les voy a mostrar algo que evidentemente es lo que los católicos llamamos una custodia u ostensorio, es decir, donde se guarda la hostia, que es aquello que lo vemos en el sagrario, donde está el Santísimo Sacramento del altar. Y miren ustedes, si esto no es una custodia, y esta custodia es según un dibujo del siglo XVI del padre Diego Durán, uno de los misioneros. Aquí está el texto debajo. Miren ustedes aquí, lo que él sostiene en su mano, que es, a ver un momentito, yo me fijo bien por este lado de aquí. Miren esto que es. Aquí me estoy sacando yo un ojo, amigos míos, pero bueno, yo creo que vale la pena. Observen ese disco que hay ahí. Y ese disco es ni más ni menos que una custodia. Miren que tiene en el centro el circulito donde se mete la hostia. Y lo que sale de ahí, mire que lo que pretende es parecer que fueran los rayos del sol, porque la luz es Jesús y se irradia desde ahí. El ostensorio de Tezcatlipoca es esta figura que les acabo de mencionar, y en el centro se ve perfectamente dónde iba la hostia. Y quiero finalizar mostrándoles que resulta que los templarios, que fueron los constructores de las grandes catedrales, hay una que es la de Amiens, que es una de las más importantes para ellos. Y la de Amiens tiene un montón de estatuas que en el lenguaje de ellos es el lenguaje críptico, les quería decir muchas cosas. Pues en Tiahuanaco, junto a la Puerta del Sol, hay una, digámoslo así, una escultura que la llaman el Fraile, en Tiahuanaco. Y esto es una foto del Instituto de Ciencias del Hombre de Buenos Aires. Y a la derecha está la estampa de un apóstol, o el apóstol, la estampa no, la escultura de un apóstol, que está en el gran pórtico de la Catedral de Amiens, construcción por demás templaria. Y entonces, ¿cómo van a reproducir esto? Y observen lo que tiene en ambas manos. El apóstol tiene un ramo, en el otro un libro, evidentemente con broche. Y si miran ustedes la otra figura, la que está en Tiahuanaco, uno dice, esto es lo mismo. Observen, señores, amigos míos, vea. El que está sobre este lado es el apóstol. Subo, mírenlo desde los pies. El que está a continuación es el de Tiahuanaco. Observen las mismas características. Observen las manos, que ambos tienen un libro con broche, el apóstol con la mano derecha y con la mano izquierda un ramo. Y observen la otra figura que tiene exactamente lo mismo, un poco menos estilizado, porque esta otra es una obra de arte de un escultor en forma. Esto es más bien una obra de artesanía, aunque es una escultura. Pues resulta que esto es otro de los indicios que nos llevan a pensar que en efecto los templarios estuvieron aquí en América. Entonces todos esos elementos, la plata que llevaban, la plata que aparecía en Europa y no sabían de dónde y procedía de aquí, más esos hombres rubios, barbados, de ojos azules, de una postura impresionante, que era lo que decían los nativos que estaban esperando de regreso. Y ahora con estas figuras que les he mostrado, se ratifica que por lo menos tiene que haber una correspondencia de alguna manera. Alguien tuvo que haber traído eso aquí, porque esto no es nativo. Las características, los trazos no son nativos, vienen de otro lado.
Y esa es una eterna discusión. Obviamente que esto, como lo cuento, yo me remito a este autor del que les estoy hablando. Lo que yo les cuento, esto sigue siendo materia de investigación y de especulación y de todo lo que ustedes quieran. Pero los hechos están ahí. Nadie puede afirmarlo con certeza, pero nadie puede negarlo con certeza. Esto sí es del tipo de cosas que cuando termine el programa siempre les pregunto, ¿les parece lógico o ilógico lo que les he contado? Ustedes son los que deciden. Llegamos al final, amigos. No se les olvide darle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y no se les olvide suscribirse en mi canal oficial, Néstor Armando Alzate Ilógico. Ahí los espero y los espero con más contenidos interesantes. Espero que les haya gustado. Denle me gusta. Chao.